Bienvenidos sean todos a esta nueva clase del curso intensivo de Anatomía y Histología. Mi nombre es Oliver Villalobos y soy estudiante de Medicina. En esta ocasión voy a darles una breve introducción al citoesqueleto y a las inclusiones citoplasmáticas. Revisando el contenido programático del curso, vamos a tocar diferentes puntos, entre ellos la definición de un citoesqueleto, vamos a puntualizar las funciones del citoesqueleto y posteriormente vamos a hablar sobre cada uno de los componentes del citoesqueleto celular, hablando acerca de los microtúbulos, los filamentos intermedios y en una última instancia sobre los microfilamentos o filamentos de actina. Posterior a esto, hablaremos acerca de las inclusiones citoplasmáticas y detallaremos tanto a los depósitos de nutrientes como a los pigmentos. ¿Qué es el citoesqueleto? El citoesqueleto básicamente lo podemos definir como un conjunto de hilos proteicos que atraviesan el interior de la célula y que se van a encargar básicamente de conferir rigidez y organización al interior de la célula. Ahora bien, muy importante destacar que algunos componentes del citoesqueleto celular van a contribuir a formar algunos elementos del interior de la célula, como los centriolos, que es un organoide que tuvieron que haberlo visto en la clase anterior, o también van a formar la estructura de los cilios, que es una especialización apical de membrana. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, es muy importante acotar también que los elementos del citoesqueleto celular contribuyen también al desplazamiento de los componentes intracelulares. Esto es especialmente cierto sobre todo a nivel de las neuronas, puesto a que existe algo que se denomina el transporte axónico, que es la capacidad de las neuronas, es la capacidad que tienen las neuronas para transportar componentes intracelulares en una dirección anterógrada o retrógrada, y esto se logra por medio de algunos elementos del citoesqueleto, específicamente los microtúbulos, que por medio de la utilización de algunas proteínas como las dineínas y las quinesinas podemos lograr este movimiento bidireccional de componentes intracelulares. Además, el citoesqueleto también ayuda a la movilidad de la célula como unidad. Fíjense que esto es un reticulado, es decir, esto es una red, de una serie de hilos, y estos hilos están constituidos por proteínas especiales, y van entonces a disponerse en el interior de la célula de forma tal que van a conferir forma, rigidez y organización al interior de la célula. Ahora, ¿qué son los microtúbulos? Los microtúbulos básicamente los podemos definir como una serie de estructuras cilíndricas que se encuentran en el interior de la célula y que están especialmente relacionadas con el movimiento. La forma, ya la había mencionado, es cilíndrica, presentan un diámetro aproximado de 20 a 25 nanómetros, y a diámetro me estoy refiriendo al diámetro externo, es decir, desde este punto hasta este punto. Eso es lo que nosotros consideramos como diámetro externo, de 20 a 25 nanómetros. ¿Cómo está compuesto el microtúbulo? El microtúbulo está compuesto por 13 subunidades lineales que nosotros denominamos como protofilamentos, los cuales van a estar formados por una proteína especial que se denomina la tubulina. A su vez, la tubulina está formada por dos polipéptidos diferentes, que son la alfa-tubulina y la beta-tubulina. Ambos se unen y forman heterodímeros. Acá tenemos la representación, fíjense. Cuando estamos hablando de heterodímeros, estamos hablando de dos polipéptidos diferentes. Estamos hablando primero que nada de alfa-tubulina y beta-tubulina. Un polipéptido alfa-tubulina y un polipéptido beta-tubulina se unen, y forman un heterodímero. Varios de estos heterodímeros de tubulina se van a unir de extremo a extremo para poder formar unas estructuras lineales, que las estoy señalando con el cursor. Todo esto es lo que nosotros denominamos como el protofilamento, y 13 de estos protofilamentos unidos de lado a lado, como lo estamos observando en la ilustración, forman al microtúbulo, que es la estructura completa. Acá tenemos de nuevo esta ilustración en donde estamos observando, fíjense, un protofilamento constituida por una proteína especial, la tubulina, que a su vez se compone por dos polipéptidos diferentes en forma de heterodímeros, unidos de extremo a extremo, y tenemos entonces de este lado 13 protofilamentos lineales, unidos unos con otros, que van a formar entonces al microtúbulo. Además de esto, muy importante acotar
que los microtúbulos presentan dos extremos, ellos están polarizados. Tenemos un extremo positivo, ¿okay?, como lo podemos observar acá, y un extremo negativo. ¿Por qué es importante? Es importante porque tenemos que tomar en consideración que los microtúbulos pueden desprender parte de sus heterodímeros para cortar su longitud, o en su defecto pueden agregar heterodímeros nuevos para que estos puedan hacerse mucho más largos. Ahora, es muy importante acotar que estos microtúbulos convergen hacia un mismo sitio, es decir, tienen la tendencia de dirigirse hacia un mismo sitio que nosotros denominamos como centrosoma. ¿Okay? El centrosoma es básicamente una región encontrada entre el núcleo celular. Imagínense, háganse de cuenta que esto es el citoplasma, esto es el núcleo celular y este es el aparato de Golgi. El centrosoma se encuentra justamente entre estas dos estructuras y es habitualmente donde se localizan los centriolos. Entonces, es muy importante acotar que básicamente todos los microtúbulos que se encuentren en el interior de la célula van a converger hacia este punto. ¿Okay? Ahora, justamente en este centrosoma se encuentran los denominados satélites, que en este caso vendrían siendo los centriolos, ¿okay?, los cuales van a estar constituidos por una proteína especial que se denomina la gamatubulina. ¿Okay? La gamatubulina es el centro organizador de los microtúbulos. Estas estructuras son el centro organizador de los microtúbulos, los cuales se van a encargar de controlar algunos aspectos característicos de los microtúbulos: la polaridad, la dirección, la orientación y la organización de cada uno de los microtúbulos formados en el citoplasma celular. Ahora, como ya les había comentado, los microtúbulos tienen una tendencia especial a formar algunas estructuras intracelulares. Ya les había comentado que los centriolos estaban constituidos por microtúbulos, pero también algunas especializaciones apicales de membranas, como es el caso de los cilios, que presentan dos regiones o dos porciones principales, que es el cuerpo basal, ¿okay?, el piso del cilio, la parte de abajo, y el axonema, que en este caso vendría siendo el cuerpo. ¿Okay? Los pongo en contexto. Esto es el axonema, ¿okay?, y esto vendría siendo el cuerpo basal, tomando en consideración que esto vendría siendo la membrana celular. Y también tenemos que asumir entonces que todo este segmento vendría siendo el polo apical de la célula. ¿Okay? Ahora bien, los cuerpos basales se van a producir básicamente por un fenómeno de replicación repetida de cada uno de estos centriolos y la migración que estos van a tener hasta la superficie apical de la célula, es decir, hacia la parte superior de la célula. ¿Okay? Estos microtúbulos, estos cuerpos basales van a constituirse por 9 tripletes de microtúbulos. Ahora bien, cada cuerpo basal se va a componer en este caso de 9 tripletes de microtúbulos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Okay? Esto quiere decir lo siguiente. Fíjense, el cuerpo basal, que también está formado por microtúbulos gracias a lo que vendría siendo la replicación y la migración de los centriolos hacia la parte más apical de la célula, ¿okay?, va a estar constituido principalmente por un conjunto de microtúbulos que se van a agrupar en tripletes. ¿Okay? Entonces, acá tenemos el primer triplete, aquí está el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, para formar entonces los 9 tripletes de microtúbulos que necesitamos para formar el piso del cilio, que en este caso es el cuerpo basal. ¿Okay? Mientras que el axonema presenta una configuración un poco diferente, debido a que el axonema en este caso va a estar formado por 2 túbulos individuales que están rodeados por un anillo de 9 túbulos dobles. Aquí no se habla de 9 tripletes, aquí se habla de 9 túbulos dobles. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense, aquí tenemos un primer doblete. Tomen en consideración que esto también son microtúbulos, son 2 microtúbulos centrales y un anillo, ¿okay? Y este anillo entonces está compuesto por 9 dobletes de microtúbulos, donde tenemos el primer doblete, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. ¿Okay? Eso es lo que constituye al axonema del cilio. Ahora bien, detallando un poco las funciones de los microtúbulos, tenemos que decir que estos mantienen la forma celular, son muy importantes para mantener la forma de las células, porque son elementos que habitualmente aportan mucha rigidez y estabilidad a las células. Intervienen en lo que vendría siendo el transporte axónico, ¿okay? Brevemente lo expliqué, esto es específicamente
importante para las neuronas, para el desplazamiento de componentes intracelulares. ¿Ok? Es muy importante la presencia de los microtúbulos, sobre todo a nivel de lo que vendría siendo las etapas de división celular. ¿Okay? Si estamos hablando de células somáticas, pues estamos hablando de mitosis, y si estamos hablando de células sexuales, estamos hablando de meiosis. En ambos intervienen los microtúbulos para poder llevar a cabo el fenómeno de la división celular. ¿Okay? Y en una última instancia es muy importante la presencia de los microtúbulos, debido a que en las células ciliadas ellos forman el esqueleto propio del cilio, y también en el caso de los flagelos. Ahora, hablemos acerca de los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios los podemos definir básicamente como otro de los elementos básicos del citoesqueleto celular, y se denominan así porque el diámetro que estos presentan es exactamente intermedio entre el diámetro de los microtúbulos y el diámetro de los microfilamentos o filamentos de actina. ¿Okay? Tomando en consideración que el diámetro externo de los microtúbulos era de 20 a 25 nanómetros, en este caso tenemos un diámetro de 8 a 10 nanómetros, mientras que en el caso de los filamentos de actina teníamos un diámetro aproximado de 6 nanómetros. ¿Okay? Es muy importante acotar que estos filamentos intermedios van a ser especialmente numerosos en aquellas células que se encuentren expuestas a acción mecánica, como por ejemplo en el caso de las células epiteliales, ¿okay? Por ejemplo en el caso de la epidermis, en el caso de los fibroblastos, en el caso de las células musculares. ¿Okay? Existen un número bastante grande de células que presentan filamentos intermedios. ¿Okay? Y la función principal de esta es dar sostén o estructura general y conferir fuerza mecánica. Ahora bien, miren, fíjense, es muy importante acotar que estos filamentos intermedios no están constituidos por una proteína única. Aquí tenemos un número bastante grande de diferentes tipos de proteínas que van a contribuir a la formación de estos filamentos intermedios, que representan el componente más estable del citoesqueleto. La única manera de tú saber qué tipo de filamento intermedio estás observando según su composición química es mediante la utilización de la inmunohistoquímica, ¿okay? Para poder utilizar una serie de anticuerpos fluorescentes contra las subunidades, ¿okay? Que conforman estos filamentos intermedios, en donde se ha logrado descubrir aproximadamente 6 clases de filamentos intermedios diferentes según su composición. Como les había comentado, se utilizaron una serie de anticuerpos en contra de un determinado número de proteínas para poder determinar la naturaleza química de cada uno de estos elementos, en donde se logró encontrar 6 clases de filamentos intermedios de acuerdo al tipo de proteína que estaba presente en ellos. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos el caso de los filamentos de queratina, los filamentos de desmina y los filamentos de bimentina. ¿Okay? En el caso de los filamentos de queratina, tenemos que tomar en consideración que estos se van a encontrar solamente en las células epiteliales, específicamente en el epitelio plano estratificado, como es el caso de la epidermis. Aquí en la epidermis, estos filamentos intermedios van a tomar el nombre de tonofibrilas, y la función va a ser la función clásica de un filamento intermedio, es decir, aportar rigidez y tensión mecánica, puesto que las células epiteliales, específicamente la epidermis, que es la capa más superficial de la piel, está expuesta a grandes acciones mecánicas. ¿Okay? Tenemos el caso de los filamentos de desmina, que se van a encontrar específicamente en las fibras musculares lisas, en las fibras musculares estriadas esqueléticas y las fibras musculares estriadas cardíacas. ¿Okay? Además de esto, también podríamos encontrarlos a nivel de los fibroblastos y otros tipos de células de origen mesenquimático. La palabra mesenquimático quiere decir que son células embrionarias. ¿Okay? De todos modos, esto ustedes lo van a ver un poco más a profundidad cuando vean embriología. Estos filamentos de bimentina se van a encargar básicamente de aportar sostén mecánico a las células, que es la función básica de los filamentos intermedios. ¿Okay? Si se dan cuenta, los filamentos intermedios tienen prácticamente una única función. ¿Okay? Además de esto, muy importante acotar que existen otros 3 tipos de filamentos intermedios. ¿Okay? Anteriormente habíamos visto 3, estamos viendo los últimos 3, recordando que son 6 tipos de filamentos intermedios.
neurofilamentos, los filamentos gliales y en una última instancia las láminas nucleares. ¿Okay? Los neurofilamentos, como su nombre lo indica, son una serie de filamentos intermedios que se encuentran en el interior de las neuronas, específicamente en el soma, en el axón y en las dendritas de las neuronas. ¿Okay? La función ya todos lo sabemos. ¿Okay? Tenemos a los filamentos gliales, ¿okay? Que son un conjunto de filamentos que están constituidos por una proteína especial denominada la proteína ácida fibrilar glial. Estos filamentos gliales van a ser encontrados única y exclusivamente en los astrocitos, que son células de sostén del sistema nervioso central. ¿Okay? La función es conferir sostén mecánico y rigidez. Y en una última instancia tenemos a las láminas o láminas nucleares, las cuales van a constituir una red intranuclear, ¿okay? Es decir, una red en el interior del núcleo que va a estar fija sobre todo a la cara interna del nucleolema. Cuando veamos núcleo nos vamos a dar cuenta que el núcleo está constituido por dos membranas, ¿okay? Una membrana interna y una membrana nuclear externa. Específicamente la membrana nuclear interna, ¿okay? Presenta una unión con este reticulado de filamentos. ¿Okay? Ahora, es muy importante este reticulado porque sí, efectivamente, le da forma al núcleo, le da rigidez y le da sostén mecánico. ¿Por qué es importante? Es importante porque durante el proceso de la mitosis o de la división celular, la lámina nuclear se va a desarmar, ¿okay? O se va a despolimerizar, lo que va a causar la exposición del material genético que va a ser necesaria para repartirse entre las dos nuevas células hijas. ¿Okay? Pero esto es especialmente cierto solo durante la etapa de la mitosis. ¿Okay? De todos modos, esto lo veremos más adelante en la clase de núcleo. Esto que estamos observando acá es un preparado de piel en donde estamos observando las tonofibrillas del epidermis. ¿Okay? Estas pequeñas estriaciones que observamos en las células hacen referencia a las presencias de las tonofibrillas, ¿okay? De la epidermis. Acá en este caso estamos viendo una motoneurona del asta anterior de la médula espinal en donde podemos individualizar los neurofilamentos. ¿Okay? Estas pequeñas líneas que podemos observar en el interior de la célula gracias a la utilización de la impregnación argéntica correspondería entonces a los neurofilamentos, que forman parte de los filamentos intermedios. ¿Okay? Ahora, respecto a los filamentos de actina, tenemos que decir que este tipo de filamentos es bastante común en la mayoría de las células. De hecho, se dice que se encuentra en todos los tipos de células y representa aproximadamente el 10% del total de las proteínas intracelulares en las células no musculares. ¿Okay? Estos filamentos de actina anteriormente se denominaban como microfilamentos y esto se debía a el diámetro tan pequeño que estos presentaban. Se dice que estos presentan un diámetro aproximado entre 6 a 7 nanómetros y una longitud que es bastante variable. Pero el término actualmente aceptado para referirnos a los microfilamentos es el filamento de actina, porque por medio de la utilización de una serie de técnicas inmunistoquímicas se logra determinar la presencia de la proteína actina mediante la utilización de anticuerpos. ¿Okay? Los filamentos de actina se van a constituir básicamente por un conjunto de proteínas globulares que van a estar polimerizadas, ¿okay? Es decir, que van a estar unidas, ¿sí? Estas proteínas globular toman el nombre de actina G. Ahora, cuando esta proteína G se polimeriza con las proteínas G adyacentes, forman dos cadenas, que es lo que nosotros denominamos como la actina F. ¿Okay? Y estas dos cadenas, estas dos cadenas de actina F, son las que van a dar origen a las bases de este filamento de actina. Es muy importante acotar que la conformación de estos filamentos de actina y la capacidad que éstas tienen para producir un movimiento recibe una decisiva influencia de una serie de proteínas que se denominan las proteínas fijadoras de actina. ¿Okay? Acá tenemos una pequeña lista de las proteínas que están asociadas a los filamentos de actina, las cuales se pueden dividir en tres grupos. Tenemos a las proteínas fijadoras que actúan sobre la polimerización, tenemos a las proteínas fijadoras de actina que actúan sobre el acoplamiento y en una última instancia tenemos otras proteínas fijadoras de actina. ¿Okay? Cada una de ellas tiene una función diferente y se las comento a continuación. Tenemos a la profilina, la brevina, la fragmina y la gelsolina, que son las proteínas fijadoras que actúan sobre la polimerización. En el caso de la profilina vamos a tener
que ésta se va a unir a la actina G, ¿okay? Es decir, al monómero globular, y va a impedir su polimerización a filamento de actina. Ya les voy a mostrar en una ilustración cómo ocurre esto. En el caso de la brevina, vamos a tener que este se va a unir a un extremo ya existente o ya formado del filamento de actina, lo que va a impedir la elongación de este filamento de actina por polimerización subsecuente. Es decir, va a impedir que este filamento de actina crezca en longitud, porque la brevina se va a unir a un extremo ya formado del filamento de actina, lo que impide que los demás monómeros globulares se vayan uniendo a la cadena. Y en una última instancia tenemos a la fragmina y la gelsolina, que van a unirse a un monómero aislado de la actina G. No necesariamente tiene que ser en un extremo, puede ser incluso en la mitad del filamento de actina. Van a llevar un proceso en donde se puede fragmentar en trozos más pequeños al filamento de actina, y esto va a contribuir grandemente a la degradación y a la regulación de la longitud de todos estos filamentos. Fíjense, esto que ustedes están viendo acá vendría siendo el filamento de actina. Esta es la gelsolina. Fíjense cómo la gelsolina se une a algún monómero globular que se encuentre en el filamento de actina. No necesariamente tiene que estar en alguno de los extremos. Fíjense cómo aquí en la ilustración nos señalan que está uniendo exactamente los monómeros globulares de actina G que se encuentran en la mitad del filamento de actina, y por medio de esta es que se logra fragmentar al filamento de actina en dos trozos más pequeños, ¿okay? Lo que permite regular el tamaño del filamento de actina. Luego tenemos el caso de la profilina, la cual va a ser una proteína que se va a unir a los monómeros globulares de actina G, ¿okay? Lo que va a impedir la unión de este monómero globular con el extremo ya formado del filamento de actina, ¿okay? Es decir, se va a formar un complejo más o menos como este, ¿okay? Ahora, en el caso de las proteínas fijadoras que actúan sobre el acoplamiento, tenemos a la espectrina, la fodrina y la filamina, que son tres proteínas que van a formar enlaces cruzados entre los microfilamentos o los filamentos de actina, pero no van a formar ningún tipo de fascículo, ¿okay? De manera que se va a formar una red, ¿sí? Y de acuerdo a qué tan densa sea esta red, se le puede dar una característica al citoplasma muy laxa o muy espesa, ¿okay? Ahora bien, además de esto, estos filamentos van a brindar sostén mecánico a la superficie celular, y también van a intervenir en la modificación de la forma de la célula, ¿okay? Esta espectrina, la fodrina y la filamina se encuentran específicamente en el citoesqueleto de los eritrocitos, ¿okay? Luego tenemos a la vigina, fimbrina, la vinculina y la alfa-actinina, que también son proteínas fijadoras de actina que actúan sobre el acoplamiento. La vigina y la fimbrina van a unir a los filamentos de actina que estén transcurriendo de manera paralela, y van a formar entonces una serie de haces rígidos que van a atravesar todo el endoplasma y que van a conferir sostén mecánico a ciertas zonas específicas, ¿okay? Además que esto pues va a ayudar a conferir rigidez a las evaginaciones citoplasmáticas, que es lo que nosotros denominamos como microvellosidades, ¿okay? Para formar la estructura interna. Por otro lado tenemos a la vinculina y a la alfa-actinina, que son proteínas de anclaje que van a facilitar la unión con el plasmalema, ¿okay? Ya les muestro una ilustración. Fíjense, esto que ustedes ven acá son los filamentos de actina de transcurso paralelo. La estructura completa es una microvellosidad, ¿okay? Fíjense cómo los filamentos de actina forman parte de la estructura de estas microvellosidades, ¿okay? Pero estas proteínas que mantienen acopladas o unidas a estos filamentos de actina de transcurso paralelo son la vigina, ¿okay? Y la fimbrina, ¿okay? Fíjense cómo tenemos una fimbrina que se une a un haz de filamento de actina y a otro que se encuentra en el lado contrario. Y además de esto también tenemos dos proteínas más que actúan sobre el acoplamiento, que son la vinculina y la alfa-actinina, las cuales van a unir a los filamentos de actina con la membrana de la célula, es decir, con el plasmalema, ¿okay? Ahora bien, en una última instancia tenemos a otras proteínas fijadoras de actina, como lo son la miosina 1, la miosina 2 y la tropomodulina, ¿okay? La miosina 1 es una proteína responsable de la función motora en las células no musculares,
como es el caso de los enterocitos, los melanocitos y las células renales. Y en el caso de la miosina 2, este es el tipo de miosina que encontramos habitualmente en la fibra muscular. ¿Ok? Y en una última instancia tenemos a la tropomodulina, que es una proteína reguladora que va a regular la elongación y la despolimerización de los microfilamentos por bloqueo del extremo libre del polímero. Ahora, hablando de las inclusiones citoplasmáticas, tenemos que mencionar que las inclusiones citoplasmáticas son aquellos componentes de las células que no son indispensables para el mantenimiento de la vida de la célula, ¿okay? Y que pueden ser sintetizados por la célula, valga la redundancia, o pueden ser captados del medio, y que a menudo van a estar en el interior de la célula por un tiempo limitado, es decir, su estancia no va a ser permanente. ¿Okay? Dentro de las inclusiones citoplasmáticas, vamos a tener una clasificación. Por un lado tenemos a los depósitos de nutrientes, en donde tenemos por un lado al glucógeno, ¿okay? O a los hidratos de carbono, y por otro lado vamos a tener a los lípidos, ¿okay? Posteriormente tenemos el caso de los pigmentos. Los pigmentos también son considerados inclusiones citoplasmáticas, y estos se van a dividir en pigmentos endógenos y en pigmentos exógenos. Los pigmentos endógenos son aquellos pigmentos que producen las mismas células de nuestro cuerpo, mientras que los pigmentos exógenos son aquellos pigmentos que son captados del exterior. ¿Okay? Ya los vamos a individualizar. El hidrato de carbono o el glucógeno es un tipo de inclusión citoplasmática que se va a encontrar tanto en el hígado como en el músculo estriado. Mediante la utilización del microscopio óptico con una tinción de hematoxilina y eosina, vamos a poder observarlos como unos pequeños espacios irregulares en apariencia vacíos, ¿okay? Que se encuentran en el interior del citoplasma. Mientras que si nosotros utilizamos el ácido periódico de Schiff o el método de Carmine-de-Best, vamos a ver a los gránulos de glucógeno básicamente como manchas de color rojo. ¿Okay? Por otro lado, si utilizamos la microscopía electrónica, vamos a ver detalles ultraestructurales de esos hidratos de carbono, en donde vamos a poder observar partículas densas con límites irregulares que forman cúmulos en forma de rosetas, en especial en los hepatocitos. ¿Okay? Tenemos el caso de los lípidos, también denominados triagliceroles. ¿Okay? El preparado que estamos observando es en microscopía electrónica, por eso se ve de esa manera, y las vamos a encontrar siempre en los adipocitos y en las células productoras de hormonas. ¿Okay? En los cortes histológicos habituales, los triagliceroles habitualmente son extraídos de la muestra durante la preparación, y esto se debe prácticamente a la utilización de los solventes. ¿Okay? Entonces, si nosotros estamos observando un tejido adiposo, nosotros vamos a observar agujeros redondos vacíos. Ojo, siempre y cuando estemos observando la microscopía óptica. En el caso de microscopía electrónica es diferente. ¿Okay? Pero como habitualmente utilizamos microscopía óptica, tenemos que tomar en consideración que estos lípidos se van a observar básicamente como unos espacios vacíos, redondeados. ¿Okay? Fíjense, esto que estamos observando acá vendría siendo el tejido adiposo, y estamos utilizando una coloración diferente. En este caso estamos utilizando el colorante de Sudán, y todo lo rojo que podemos encontrar en este preparado corresponde a los triagliceroles. Ahora pasamos a los pigmentos exógenos. Como les había comentado, los pigmentos se clasificaban en dos tipos. Tenemos los pigmentos exógenos y los endógenos. Los exógenos son captados del medio externo y los endógenos son producidos por nuestras células. En el caso de los pigmentos exógenos vamos a mencionar dos, que son los carotenos, los cuales los podemos captar del medio externo mediante el consumo de las zanahorias. Es un pigmento habitualmente de color amarillo. Y por otro lado tenemos el polvo de carbón, que es un tipo de pigmento que nosotros incluimos en nuestro cuerpo mediante la ventilación. Es decir, cuando estamos inspirando aire, habitualmente aire contaminado, este aire ingresa a nuestros pulmones
y el polvo de carbono entonces comienza a acumularse en el tejido pulmonar. En el caso de los pigmentos endógenos tenemos a la melanina, ¿ok? La famosa melanina es aquel pigmento pardo de la piel y del pelo, es aquel pigmento que se encarga de las características principales del color de nuestra piel, ¿ok? Habitualmente una persona que es morena produce más melanina que una persona que es blanca, ¿ok? Esto se debe precisamente a la secreción de este pigmento. ¿Quiénes producen este pigmento? Este pigmento lo van a producir los melanocitos gracias a un organoide intracelular que se denomina melanosoma, ¿ok? Ahora, este pigmento pardo no lo vamos a encontrar solamente en la piel, también lo podemos encontrar en el pelo, en el cuerpo ciliar y en el iris del ojo, al igual que en las leptomeninges y en la sustancia negra del cerebro, ¿ok? Ahora bien, también como pigmentos endógenos tenemos a la hemosiderina, ¿ok? Y tenemos a la lipofusina. La hemosiderina la podemos considerar como un pigmento pardo dorado que se va a encontrar sobre todo en las células fagocíticas y que habitualmente procede de la descomposición de la hemoglobina, ¿ok? Los pongo rápidamente en contexto para que me entiendan. Los glóbulos rojos, que son aquellas células que presentan la hemoglobina en su interior, ¿ok? Tienen una vida media aproximadamente de 120 días. Cuando estos glóbulos rojos ya han alcanzado el límite superior de esta vida media, aproximadamente estos 120 días, estos eritrocitos son degradados, ¿ok? Y esa degradación pues depende de un órgano en particular que vendría siendo el vaso, y además de esto tenemos la participación de distintos tipos de células fagocíticas que van a comenzar a captar todo lo que se encuentre dentro de ese glóbulo rojo, entre ellos lo que vendría siendo parte de lo que vendría siendo la hemoglobina. Entonces precisamente parte de esa hemoglobina queda en el interior de estas células fagocíticas y dan origen entonces a estos pigmentos denominados hemosiderina, ¿ok? Por otro lado tenemos la lipofusina, que es un pigmento pardo que también se almacena en el interior de algunas células, ¿ok? Sobre todo las células nerviosas y las células hepáticas, y que se considera que es un producto terminal de las actividades lisosómicas, ¿ok? Otra cosa que es muy importante acotar es que las células no son capaces de eliminar esta lipofusina por medio de un proceso de exocitosis, todo lo contrario. Toda la lipofusina que se almacena en el interior de las células queda allí permanentemente y evidentemente la cantidad de lipofusina aumenta con la edad. Esta fue toda la clase de la tarde de hoy, espero que les haya gustado. Como referencia bibliográfica tenemos el libro de histología sobre bases moleculares, específicamente la tercera edición de la editorial Panamericana de Finn Geneser.